Filipenses capítulo 2, versículo 14, dice el apóstol Pablo: haced todo sin murmuraciones. Hasta ahí, hermanos. Eso es lo que vamos a estar abordando este día. Como he mencionado, nos vamos a enfocar única y exclusivamente en eso de las murmuraciones. A falta de creatividad he decidido llamar este sermón ¿es malo murmurar? La respuesta ante ello es claro, pero quizás la siguiente pregunta no tanto, porque quizás no hemos dedicado el tiempo suficiente para dar respuesta a esta pregunta. ¿Es malo murmurar? ¿Por qué? Y en eso nos vamos a enfocar este día. Dice John MacArthur que la palabra murmuraciones empleada en este contexto proviene de la palabra gongusmos, que expresa un sonido, o es una palabra onomatopéyica, que tiene que ver con los ruidos guturales o bien rezongos que expresa o manifiesta un hombre o una mujer cuando se irritan. Y esta irritación es consecuencia, es una respuesta negativa frente a algo desagradable, frente a algo que es molesto, algo que causa frustración, o bien que surge de la idea egoísta, que lo que estoy recibiendo, experimentando en ese momento, concibo que es inmerecido. Es decir, hay un sentimiento de injusticia, no estoy de acuerdo conforme a lo que estoy experimentando y eso me causa un desagrado, una molestia, una irritación. Continúa MacArthur mencionando que el verbo relacionado que se emplea para referirse a los empleados resentidos, que se menciona en Mateo capítulo 20, aquellos que murmuraban contra el padre de familia por haber recibido una paga igual, semejante a aquellos que trabajaron mucho menos tiempo que ellos. ¿Recuerda esa parábola que el Señor Jesús explicaba? Que recibieron la misma paga sin importar que unos trabajaron más tiempo y otros menos. Bueno, ese disgusto, esa queja, esa murmuración que se manifestó en el corazón de estos empleados es la misma expresión, ¿sí? Otro ejemplo de esta murmuración se menciona en Lucas capítulo 5, versículo 30. Cuando los fariseos y escribas murmuraban contra los discípulos del buen maestro, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Otro comentarista encontramos que explica que la palabra murmurar significa hablar en secreto o conspirar. Básicamente lo que se nos quiere aquí poner sobre la mesa, ejemplificar, es tener una queja en lo secreto, una queja, una molestia en lo privado, cuando debiese hacerse público. Algo que debería tratarse de manera pública, o bien ir a presentarlo con la persona en cuestión, el hermano, la hermana o el prójimo, que nosotros pensamos que es una injusticia o algo que nos causa frustración. En Juan 8, versículos 12 y 13 se nos dice: y había gran murmullo acerca de él. ¿De quién? De Jesús. Entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Debido a los efectos negativos que podría causar hablar acerca del Señor Jesús, aquí no nos dice por miedo a los judíos, no podían expresar esta parte opositoria de Jesús, no podían manifestar sus apreciaciones, su irritación, su respuesta negativa o desagradable hacia el Señor Jesús por miedo a los judíos. Por tanto, murmuraban, se quejaban en lo secreto. No lo ventilaban, no lo hacían público, sino que su queja permanecía privada. Aunque si nos vamos al Antiguo Testamento, tenemos diferentes antecedentes donde
estas quejas fueron abiertas. Por ejemplo, en Números 14, versículos del 1 al 4, se nos dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Si usted leyó conmigo el pasaje, si no lo puede buscar después, encontrará en la mayoría de las Biblias que dice el encabezado de ese capítulo 14 del libro de Números: los israelitas se rebelan contra Jehová. Había queja, murmuración, había una concepción diferente a los planes de Dios. Ellos creen que las cosas podrían ser diferentes. Y también encontramos aquí que el plan de Dios está equivocado. Ojalá muriéramos aquí o en el desierto, hubiéramos muerto mejor en Egipto. ¿Qué estás haciendo, Dios? ¿No sabes lo que haces? Es el mismo pensamiento que tenían los escribas y los fariseos frente al Señor Jesús. Ellos murmuraban. Es el mismo sentimiento que emerge del corazón de los empleados resentidos que recibieron la misma paga que aquellos que trabajaron mucho menos tiempo. Hay un común denominador en estas situaciones. En Números 21, versículos del 4 al 9, no lo vamos a leer, pero también encontramos en el encabezado a la serpiente de bronce. Ahí no está tan claro. Pero recordará que en ese pasaje, capítulo 21 de Números, se nos dice que el pueblo volvió a quejarse, murmuró, estaba inconforme, no había contentamiento. Versículo 5, ellos preguntan: ¿por qué nos hiciste subir? Todo eso, ¿verdad? Nos hiciste salir de Egipto, nos hiciste ir a tal lugar. ¿Por qué nos hiciste subir, llegar a este sitio? Y a causa de esa murmuración, muchos perecieron en el camino. Muchos murieron, porque Jehová hace juicio y manda un castigo. Manda que las serpientes muerdan a aquel pueblo malagradecido y que murmura. Y también conocemos el desenlace: ellos se arrepienten, vuelven en sí, reconocen su pecado, reconocen que están haciendo mal. El Señor pues les dice: levanta hasta una serpiente de bronce, y aquellos que sean mordidos por la serpiente sabemos que habrán de morir, pero si voltean a ver la serpiente, ellos vivirán. Eso es una sombra de lo que habría de venir, que el Cordero de Dios, aquel que vino a salvar al pueblo caído en pecados, ¿sí?, que sería levantado, y todos aquellos que volteasen a verlo a Él en el arrepentimiento serían salvos. Entonces aquí ya podemos responder: ¿es malo murmurar? Categóricamente, absolutamente, plenamente, totalmente es malo. Pero es muy malo murmurar. ¿Por qué? A Dios no le agrada eso, hermanos. Y vemos algunos males. Algunos de los males que menciona el autor del libro que mencionaba es el siguiente: tu murmuración es descontento y manifiesta mucha corrupción en el alma, mientras que el contentamiento es evidencia de recibir la gracia. Así también la murmuración y el descontento es prueba de mucha corrupción en el corazón. Puede ser, amado hermano, estimado amigo, querido oyente que pueda estar viendo o escuchando este mensaje. Puede ser que alguna aflicción de salud, económica o cualquier situación se considere como la fuente de maldad, porque el estado físico, por ejemplo, cuando éste disminuye, nos agrava, nos causa un pesar, y pensamos que esa es la fuente
de que nosotros murmuremos contra Dios. Poco se piensa acerca del verdadero problema que se tiene por delante. La mayoría de nosotros con frecuencia suele pasar por alto que el problema está en la respuesta del corazón. No es el problema lo que pasa, sino cómo estamos reaccionando ante esa aflicción. Esto último es lo genuinamente importante, cómo respondemos ante esas situaciones. La murmuración, hermanos, reflexionando sobre esto, lo comparo como un aguijón una punzada que se encarna desde la parte más tierna de nuestro ser, el cual inflama con el tiempo esa zona que ha penetrado, que ha lastimado, de manera que con el tiempo también corrompe los pensamientos e irrita los afectos más puros. Esta es la condición miserable de quien murmura, un mal que debe ser atendido, un mal que debe ser curado, un mal que desde el primer brote, si no hay un remedio, si no hay un tratamiento adecuado, apropiado, tarde que temprano conduce a más pecado. Y como hemos mencionado, eso Dios lo sabe perfectamente. Y el autor de Filipenses también, porque si usted regresa al pasaje, Filipenses 2:14, después de hablar de la murmuración, habla de la contienda. ¿Sí? Contienda, pelear, disputas. Quien está contento, quien está pleno, gozoso, no está peleando. Aun cuando hay alguien o algo que le está molestando, no se va a rebajar, no va a contender. Sabe estar contento. Y eso el apóstol Pablo nos habla mucho en esta carta. Debido al potencial tan grande de un corazón murmurador, el corazón de quien murmura, que hablamos hace unos minutos del reino de las tinieblas, pensaba que en el reino de las tinieblas es tan altamente estimado del corazón murmurador, porque le es tan útil, le es tan dúctil tentarlo para que pueda pecar contra Dios y hacer pecar a otros. También, como hemos mencionado en estas citas, la murmuración asienta las bases para rebelarse contra Dios, contra sus decretos, sus propósitos, contra su orden. Es malo murmurar, es gravísimo, amado hermano. Cuando estamos preocupados por una u otra situación, aflicción o necesidad, debemos concentrarnos más en cómo está respondiendo nuestro corazón contra el Dios que todo lo ha hecho bueno, contra el Dios que dice: los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Quiere decir que cualquier situación, aflicción que estemos padeciendo, el Señor tiene control de ello. Y como dice esta porción de las Escrituras, nos ayudan a bien aun cuando nuestra fe es débil y podamos estar genuinamente desconfiando de ello. No, amado hermano, el pueblo de Israel, note cómo desconfiaba. Pero el Señor tiene buenos propósitos. Aprendamos a ser sumisos, es decir, a confiar en Él. Esa es una buena aplicación. Y una vez dicho esto, es mi intención convencer a mi audiencia que la murmuración es un mal que no podemos ni debemos ignorar, sino que debemos atender con la mayor solicitud posible, tal como nos guardamos de la ira, porque eso nos puede llevar al asesinato espiritual, tal como somos disciplinados de evitar ver a alguien del sexo opuesto que nos puede hacer desear y así caer en el pecado de la fornicación espiritual, o cualquier otro pecado que públicamente es grave. Hermanos, la murmuración es terrible. Debemos atenderla con la mayor diligencia posible, porque como citando al autor que puntualiza, un mal de la murmuración es que hay una corrupción terrible allí. Otro mal que menciona este autor es que Dios hace referencia a este pecado de manera particular. Ya hemos dado algunos antecedentes
Si vamos a Judas, vayamos a Judas, versículos 14, 15 y 16, por favor. Judas, que está casi al final. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hago corte de caja. La mañana mencionaba nuestro pastor Misael que tenemos que poner una atención, cuidado, cuando hay una expresión, una palabra que se repite, que está reiterado. Por lo general, en un máximo de repeticiones encontramos 3. Pero aquí vemos que la palabra impía se repite 3 veces y se añade impíamente, que es la misma palabra, 4 veces en este versículo 15. ¿Cuántas veces encontramos eso en las Escrituras? Esto no es fortuito, no es al azar. Hay una intención aquí. Continúa el versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pregunto, ¿quieres saber quiénes son los hombres impíos a quienes Dios, cuando Él venga con 10 o 100,000 ángeles, castigará por todos sus actos impíos que hacen, y aquellos que hablan cosas impías contra Él? ¿Quieres saber quiénes son estos? Bueno, el Señor en su palabra coloca a los murmuradores a la vanguardia, es decir, en lo primero de esta lista. Ni siquiera tenemos que interpretar el texto, es muy claro. Es muy claro. Está hablando de los murmuradores que son sumamente pecaminosos. Están sumamente hundidos en la perversidad de la maldad. Están cometiendo un terrible pecado. Están errando el blanco. Recordar que eso significa pecar. De la misma manera que el primero de los pecadores, que el más grande de todos. Este pasaje es terrible para todos aquellos o aquellas personas que se encuentran muy cómodos con este pecado. Existe una real necesidad de atender este asunto del corazón. No podemos ignorarlo. No podemos. Hay un requerimiento doble, incluso, para aquellos que insisten en su necedad y se resisten a reconocer dicha situación, aquellos que se encuentran bajo la influencia perversa de este mal, creen no ser tan malos como aquel que fornica, hurta o toma para sí la mujer ajena, se consideran mejor que aquellos que viven sin medida o pecan de una manera desastrosa. Esta ignorancia y necedad, hoy les digo que les condena. Y note que el pueblo de Dios no está exento de ello, porque el Antiguo Testamento nos deja claramente que el pueblo murmuraba. Tengamos cuidado, porque si no, en su soberbia se está deslizando mayor juicio y condenación, a cambio de un poco de murmuración, a cambio de un poco de queja. El Señor lo deja claro, punto. No hay que discutir aquí, es muy claro. Y si hay dudas, por eso en la introducción he mencionado que hay un buen libro que no desarrolla un solo capítulo sobre esto. Si se da cuenta, el título del libro no habla de la murmuración, habla de otra cosa. Pero dedica varios capítulos a la murmuración.
Adán fue el primer hombre que se quejó, pues apenas desobedeció a Dios, culpó a Eva por su pecado. Pero dice Génesis 3:12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No asumió su responsabilidad. Se quejó de Dios. En vez de aceptar su culpa, culpó a Dios. Años después, su primogénito, Caín, a veces me confundo, ¿verdad? Cuando hablo de Caín y Abel, disculpen hermanos, aquí sí lo escribí para evitar confundirme. Se quejó en amargura contra Dios porque consideró demasiado severo el castigo que Dios le impuso tras haber cometido asesinato, tras haber matado a Abel. Dice Génesis 4:13-14, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. La murmuración es un problema desde los inicios. Como que me gusta mucho citar Génesis, ¿verdad? Pero es que ahí encontramos muchas cosas desde los inicios. Asaf, en Salmo 78, 40-41, se lamentó diciendo cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto. Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él? ¿Cómo se rebelaban? Quejándose, murmurando. Otro salmista en capítulo 106 escribió, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová, porque quien murmura es seña de que ha dejado de escuchar. Algunos de ustedes se ha hablado acerca de la depresión y eso causa tanta molestia en mi círculo de... recordarán que yo estudié psicología y a muchos no les agrada, porque tengo una perspectiva muy particular basada en lo que dicen las Escrituras, que la depresión es el estado más egoísta que conozco, porque es llenarte de tus propios pensamientos ignorando lo que dice Dios. Es decir, Dios, tú no tienes la razón, yo sí tengo la razón. Eso es. Bueno, la murmuración hace eso. De hecho, la depresión inicia con la murmuración, ahora que lo pienso, ¿sí? Es dejar de escuchar su palabra para imponer mis propios pensamientos, victimizarme. Ya hemos enseñado que no existen los pobrecitos en los caminos del Señor. Eso no existe. Mal número 3. Dios considera la murmuración como rebelión. Ya lo estaba anticipando desde el punto 1. Pero aquí le damos una especial atención. Así como es posible identificar la murmuración como una marca de condenación de los pecadores no arrepentidos, también es posible identificar el pecado de la murmuración como una señal de rebelión dentro del pueblo de Dios. Debemos entender que la murmuración es todo lo opuesto al contentamiento, mientras que el contentamiento es un acto agradable de adoración a nuestro Señor. Por su parte, la queja y la murmuración son el estandarte que se eleva como una señal de inconformidad y de rebelión ante nuestro Dios. El carácter del contentamiento posee el distintivo de ser sumiso y postrarse ante Dios como un perro que va tras el palo para traerlo de vuelta a su amo y esperar que nuevamente lo arroje para ir por él. ¿Ha visto cómo son los perros? Ustedes saben que hay un pequeño perro, ¿verdad?, que tiene mi mamá, y al perro le encanta que cuando yo llego, ya identifica que no estoy todo el tiempo ahí, pero mucho tiempo pasé con él cuando era pequeño, me identifica y me lleva algo para que lo aviente. Y una vez que lo arrojo, va corriendo a la máxima velocidad y regresa y lo pone en mi mano.
Eso no ocurrió de inicio, pero con el tiempo él aprendió a hacerlo. Bueno, hermanos, nosotros, como ese pequeño cachorro, como ese pequeño animalito, como ese perro, estamos dispuestos a ir una y otra vez por lo que el Señor manda que hagamos. Ni siquiera yo estoy mandando al perro, Él quiere hacerlo por gusto, por alegría, le da algo agradable. Pero nosotros somos más conscientes que ese animalito y queremos darle cosas buenas a nuestro Dios, adorarlo. El corazón que murmura es totalmente opuesto, se infla, se infla en rebeldía contra su Señor y va a esconder el palo, y se va a esconder o lo va a morder, porque no quiere someterse. Números 16:41 nos dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo del Señor. ¿Se da cuenta? El corazón que murmura hace juicio, determina, es absolutista. No sé si existe esa palabra, pero creo que me entendió. Expresa con cierto dominio, asegura, da certezas. Ellos estaban seguros de que el pueblo va a morir. Ya no confiaban en ese Dios libertador, sabio. Ya no creían en Él. Ya no creían en Moisés y Aarón. Y murmuraron. Por su parte, Números 17:10 dice, recomiendo leer los 2 capítulos, en casa lo pueden hacer. Y el Señor dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Conclusiones. Podemos inferir, de acuerdo a estos pasajes, se concluye que ser un murmurador y ser un rebelde son la misma cosa. Estamos interpretando el texto, lo estamos leyendo, estamos infiriendo, ¿verdad? Primero se dice que los hijos de Israel murmuraron, ¿sí? Y después el Señor dice los hijos rebeldes. De hecho, si aplicamos los mismos principios del estudio de la mañana, ¿sí? Aunque nunca hubiéramos venido a esta iglesia, porque podemos extraer ese razonamiento, si pusimos atención en el estudio de la mañana, podemos aplicar los mismos principios y concluir lo mismo. Quien murmura es rebelde. Y quien murmura es porque ya está experimentando un descontentamiento, una tristeza, una insatisfacción. Cuando las personas están descontentas, pronto harán manifiesta su murmuración. Y la murmuración se concibe como el inicio de la rebelión contra el orden de Dios. Es inevitable, hermano, hermana, que el corazón descontento no murmure. El que está descontento va a tropezar con la murmuración. Y que murmura es el inicio, es el que incita la rebelión contra Dios. Otra escena que pensaba a raíz de esto es que murmurar es solamente el humo, mientras que el descontentamiento es el fuego. Por su parte, el gozo del Señor es el agente extintor. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por días, meses o incluso por años? Hemos estado caminando con este humo en particular. A lo lejos se nos ve que echamos ese humo, ¿verdad? Se puede ver. Nos atrevemos a llenar esta bendita tierra, esta gloriosa creación de nuestro Dios, con un humo que no le agrada. Si no entendió todavía humo, hablo de la murmuración. Peor todavía, nos atrevemos a venir a este lugar santo, a atender la convocatoria de los santos en descontentamiento y esparcimos ese humo de la murmuración, de la queja. ¿Esto no les causa vergüenza? ¿No nos apena esta situación? Pensaba en otra ilustración. A mí me gusta mucho pensar, ya se habrán dado cuenta, ¿sí? Pero por si no estoy siendo lo suficientemente claro,
Y mi segundo propósito es que queden marcados por esto, que vean ilustraciones por todas partes y piensen en este mal, porque ¿quién no ha cometido este pecado? ¿Y quién no batalla con la murmuración y la queja? Ustedes que son padres de familia, eso no es para mí. Ahí, ya encerra todo el mundo, ¿verdad? Con eso. Aunque no tenga hijos pequeños, son abuelos, y si no, conviven con ellos ahí en su casa a diario, pues tienen los niños de la iglesia y lo pueden ver, ¿verdad? Pero vemos en estas criaturitas pequeñas que cuando no obtienen lo que quieren, hacen un berrinche, se van al suelo o se van a su habitación descontentos, ya son adolescentes, avientan la puerta, lloran, se quejan y todo eso, todo ese protocolo que usted ya conoce, y usted dice, ahí van de nuevo a hacer su berrinche, manifestar su queja, su murmullo. De ahora adelante usted irá tomando lo que estoy mencionando, pues como explicaba el hermano Dan, ahí vas echando tu mito, ahí vas con tu queja, con tu mito, tu murmuración. Y yo sé que el fuego de eso es tu insatisfacción, ya sea porque lo que te hemos dado, hijo, no es suficiente, o porque simplemente no lo entiendes, porque el corazón, la mente todavía no le da. Amado hermano, una aplicación excelente es ir a Cristo. Él es el bombero especialista para apagar el fuego del descontentamiento. Él da el contentamiento suficiente, Él apagará ese fuego y dejará así esparcir ese humo que deshonra a nuestro bendito Dios Trino. Él tiene el poder de sanar su tristeza, Él tiene el poder de darle muchos y continuos motivos de alegría y satisfacción. Solo debe venir a Él una vez más para experimentar su gozo. Arrepiéntase y crea en Él nuevamente, porque quien murmura es una señal de que ha dejado de creer, es una evidencia de que su fe está débil. Amados y estimados oyentes, cuando reconozca esa punzada del descontentamiento, de la queja, de la murmuración, inmediatamente reconozca cómo se encuentra, que su estado es peligroso y que se está acercando a la vía del pecado, que se está convirtiendo en un rebelde. Y eso no agrada al Señor. Confronte hoy su corazón. Dígale, oh corazón miserable, ¿qué? ¿Serás un rebelde contra Dios? ¿Te levantarás en rebelión contra el Dios infinito? ¿Quieres contender contra el dador de la vida y las buenas cosas de esta vida y la porvenir? Lo has hecho, corazón. Arrepiéntete. Acuse hoy a su corazón de este pecado de rebeldía y dígale, tú que eres culpable de este pecado de murmuración, estás hoy acusado por el Señor de ser rebelde contra sus propósitos. Pero Dios espera que en este día te humilles, que reconozcas tu maldad, que dobles rodilla y te duelas por ese pecado. Y esto último da pie al siguiente mal. La murmuración es una impiedad sumamente contraria a la gracia, porque nos hace olvidar, a tener presente esa gracia inmerecida, y basta que se nos ha hecho partícipes. La murmuración es tan contrario a los órdenes, a los designios de Dios y también a sus bendiciones. La murmuración nos aleja de la mano de Dios para ser limpiados y bendecidos por Él. Todos deberíamos decirnos, ¿qué? ¿Estoy murmurando contra la mano de Dios cuando un tiempo atrás el Señor me hizo verme como un miserable condenado y percibir como una maravilla que no estuviera en el infierno? Dejar de dirigirme a la condenación eterna. ¿He dejado de ver eso? Que ya no me dirijo a un lugar de tormento. Verdaderamente soy esa alma a quien el Señor le ha revelado tal excelencia de Cristo como Salvador.
que ha nacido de nuevo, ha dejado de querer poseer el mundo, ha dejado de aspirar a un título que le pondrá sobre todos los demás, sino que abandonaría 10,000 mundos a fin de tener un conocimiento más pleno de Cristo, más perfecto, más sublime, más sólido, más hermoso. Quien desea estas cosas es seña de que ha experimentado de la gracia salvadora. Por eso es tan contrario al espíritu de la murmuración contra quienes son poseídos por el espíritu de la gracia. Todo lo que nos puede afligir este mundo, todo lo que nos aflige y lo que llegará en el futuro, porque eso es una realidad, habrá aflicciones, son nimiedades, son cosas tan pequeñas comparadas con las cosas más pequeñas de lo que está por venir. Y aun si no llegara más, lo mejor ya ha venido. Hace 2000 años vino Cristo y nos liberó del yugo del pecado. Lo mejor no está por venir, ya vino. Aunque sí hay mejores cosas todavía por venir de las que tenemos ahora. Pero lo mejor ya vino, ya se ha presentado, ya se nos ha dado, ya se nos ha colocado allí y hemos sido colocados allí con Él. Aliente hoy su alma con estas verdades. Oh alma mía, tu felicidad no está aquí, tu gozo no reposa aquí, tu descanso no está aquí. Así que resuelve y libera tus afectos de este mundo y dirige tu mirada a los cielos, donde verdaderamente reposa la auténtica felicidad. Libérate de aquellas cosas que te aquejan. Son nimiedades. Todo lo que podemos excusar y murmurar eran nimiedades del pueblo de Israel, lo que decía Adán y todo lo que podamos argumentar nosotros. A la luz de los beneficios espirituales que el Señor Jesús ha obtenido por su sacrificio en favor de nosotros, son nimiedades. El problema está dónde estamos colocando la mirada, dónde están los afectos. Cuando una persona nace de nuevo, el Señor retira los afectos del mundo, lo ha despegado. Pero hay veces que queremos volver a pegarnos allí y otra vez viene el Señor y nos retira. Y a veces duele porque estamos deseando esas cosas, poniendo tantas expectativas, como cuando, por ejemplo, otra ilustración, yo me preguntaba por qué a veces duele tanto dejar algo. Por ejemplo, en el caso de los niños, más en los niños, puede ser en las niñas también, ¿por qué les duele tanto despegarse de los videojuegos? Porque el niño ha puesto tanto tiempo en ello, tanta expectativa, le ha generado tanta felicidad. Hay un apego, ahora se le suele reconocer así los psicólogos. Entonces, como ha pasado tanto tiempo con ellos, se le retira y le duelen, ¿sí? Pero no es una persona, no importa, porque hay videojuegos que le causan, o hay actividades que causan mayor placer que una persona. Entonces, le ha invertido tanto que le duele despegarse de ello. Puede no tener sentido para usted, pero hay una emoción allí, hay un afecto, un sentimiento. Cuanto más con las personas, ¿verdad? Duele. Bueno, el Señor nos dice, ten cuidado dónde estás colocando tus afectos, dónde estás poniendo tu mente que estás invirtiendo. Porque si tienes éxito en lo que no debería tener éxito, cuando debas renunciar a ello te va a doler, te va a entorpecer. Es mejor ahora reajustar nuestra visión y si, hermano, si el día de hoy o ayer o el día de mañana el Señor decide retirarle de un lugar, le cerca todas las puertas, le cierra y lo está acercando y le está retirando, probablemente sea algo bueno porque le está ayudando a centrarse donde debe de centrarse. Dolerá, sí, dolerá y en ocasiones demasiado que se nos despegue y cause una cicatriz, pero eso es una buena señal. Un recordatorio, una marca de que estamos abandonando la antigua manera de vivir a fin de ser colocados en el sendero que vamos a recorrer, el sendero correcto. El camino del cristiano es así. Bendito nuestro Dios Trino, que endereza nuestros pasos, que ajusta nuestra visión de la vida, que retira de nuestras manos aquello que no corresponde, que nos hace fracasar en aquello que no debemos tener éxito. Bendito mi Dios, y aún no soy la persona que yo esperaba ser.
porque quizás eso es lo mejor para mí. Quizás para la iglesia sea adecuado que no tengan un gran pastor, un MacArthur o no sé, el pastor que usted quiera mencionar. A lo mejor lo que necesita es tener un maestro que ahí es medio torpe y ahí la lleva. O a lo mejor para el predicador es bueno que tenga una iglesia que sea muy torpe, que vaya muy lento, conforme va él. ¿Sí? A lo mejor eso es bueno, por mencionar algunas cosas. A lo mejor para usted como esposo es bueno que tenga esa esposa, como esposa tenga ese esposo, o sea padre de esos hijos. A lo mejor a ti como hijo es bueno que tenga esos padres que pues fallan mucho, porque así el Señor está tratando con tu corazón. El alma sometida a Dios recibe cualquier providencia como buena, porque confía que todo obra para bien. Y así como ese perrito que mencionamos está presto para ser gobernado por Él, ordenado por Él, solicitado por Él, estar dispuesto a ir a Él hasta donde sea necesario. Vea qué opuesto es el corazón murmurador, que no está dispuesto a nada de esto. Antes bien, espera que si Dios existe, que se me aparezca aquí ahora mismo. Tonto, necio, si se aparece Dios caerías muerto y yo no habría nada que hacer por ti. Es algo bueno que el Señor no se te revele, porque no sabrías qué hacer, no soportarías su presencia. El creyente es bueno quizás que a lo mejor no tenga un gran maestro otra vez, porque quizás no podría seguir sus pasos. Quizás no podría identificarse porque vería mucha distancia, no solamente en su manera de enseñar, sino en su manera de conformarse a lo que enseña. ¿Diría que este varón es perfecto? ¿No me identifico con él? Y otra vez podremos sacar muchos ejemplos que lo que estamos viviendo el día de hoy seguramente es lo mejor que podamos estar experimentando. El corazón contento logra reconocer estas cosas y si no las logra entender, no importa, está contento, está satisfecho, no desea más, sino que pide sabiduría para ser capaz de administrar lo que tiene de la mejor manera posible para obtener el mejor provecho. Como aquel que se dio 1, 2 o 10 talentos, no importa, Señor, ayúdame para saber cómo utilizar esto y darte mayor gloria y honra, para invertirlo y llevarte el mayor interés posible, para presentar el mejor tributo que puedo darte, no como aquel Caín que no dio lo mejor, pero sí como aquel Abel que adoró con lo mejor que tenía. Para poder hacer eso, nuestra alma debe ser capaz de rendirse, de guardarse de los ídolos y rendirse a nuestro Dios. Haga esa pregunta a su alma, a su corazón. ¿Hoy estás satisfecho, corazón mío, alma mía, con el Señor? Si la respuesta es no, hay queja, hay murmuración y habrá rebelión si no es que ya la hay. Sería de muchísima ayuda, muchísima, que hoy mismo reconozcamos esto y nos humillemos, de manera que podamos acudir a aquel que tiene la fuente para satisfacer las necesidades del alma, obtener alivio. Les mencionaba que hace algunas semanas tuve un gran problema ahí de dolor en la espalda. Y voy todo encorvado ahí con el quiropráctico y de que me ve me dice, ¿y qué hiciste? Me dice, ya te veo muy mal. Y la sesión, en lugar de durar 30 o 40 minutos, duró 1 hora 40 porque no quedaba. Y cada vez que aplicaba más tratamiento que duele, cada vez me acercaba a mi punto de que ya no aguanto, no quiero esto. Pero entiendo que es importante sufrir un poco de dolor, mucho ahora, para tener alivio. Y al final quedé. Hermanos, muchas veces nos resistimos a reconocer nuestro pecado, nuestra maldad delante de Dios porque sabemos que nos va a doler, porque es incómodo. Pero así como ese quiropráctico que tiene la buena voluntad, el afecto de hacerme un bien, porque él sabe que para poder salir enderezado y que salir caminando, primero tiene que aplicar dolor.
Señor lo sabe, nosotros nos resistimos a ello, que debemos doblar rodillas, arrepentirnos, confesarle todo lo que hay dentro, todo lo que está pasando, y buscarlo. Y puede ser que ese primer momento que nos acerquemos, el Señor no responda. Puede ser que ni a los días tampoco, ni a las semanas, ni a los meses. Y usted se enfade con Dios y diga: Señor, ¿qué pasó? Yo le digo: ¿qué pasó, hermano? Si usted ha durado por mucho tiempo con algo arraigado en su corazón, no espere una respuesta inmediata, porque se ha hecho mucho daño. Usted es responsable de ello. No espere que si estuvo mucho tiempo apartado, en ese mismo momento todo se arregle. Es tan necio aquel que dice: Señor, guárdame de la ira, del rencor que tengo por años, como aquel que quiere volverse millonario de la noche a la mañana. No es así. O aquel que cometió un pecado público, que digo: bueno, ya me repetí, Señor, sé que he dicho mal, ya me perdonó aquella persona, haz que las personas dejen de verme de esa manera que me ven ahora. No se puede. No es así. No espere que si ha tardado en venir al médico en ese momento, solucione todo. No funciona así. Lo digo por experiencia propia, pero también lo vemos en David, que dijo David: bueno, Señor, yo sé que he hecho mal, pero ¿qué culpa tiene esa cría, ese bebé? Bueno, Dios dijo: así será, y murió ese bebé. Salomón pudo haber dicho: con cuántas cientos de mujeres que estuvo, Señor, que esto no sea conocido. Va a ser conocido, y se va a hablar por los siglos venideros. No seamos ingenuos. Por eso tengamos cuidado. Regresando al punto que el espíritu murmurador es tan contrario al espíritu de la gracia. Cuán confusa es el alma que verdaderamente ha experimentado el espíritu de la gracia, que verdaderamente ha sido salvo y tiene el favor de Dios para salvación, pero al tiempo se olvida de ello y el espíritu de murmuración se apropia de él o de ella. Cuán contrario es esto, pero pasa. Recuerde, el pueblo de Dios no está exento de ello. Aquel que inició la buena obra la sigue trabajando en nosotros, pero no es exento, no estamos exentos de ello. Recordemos esa sensibilidad que tuvimos al pecado y reconozcamos que la murmuración es un mal terrible, es un mal muy malo que conduce a muchos otros pecados. Contemplemos la santidad, la hermosura de Cristo y veamos que Él tenía muchos motivos para murmurar y no lo hizo. Se guardó. ¿Por qué, hermanos? Porque si Él hubiera emitido, aunque una pequeña queja, ¿qué es eso? Murmuración. Bueno, es descontento. Murmuración, rebelión, pecado. Y si hubiese estropeado el único remedio que tenemos para salvarnos del infierno e ir al reino de los cielos, esa pequeña queja hubiera echado a perder todos los planes. Por eso él no podía, no debía y se guardó de la murmuración. ¿Es malo murmurar? ¿Qué tan malo? Ya podemos dimensionarlo, ¿verdad? Con mayor amplitud, con mayor profundidad. Él vino a cumplir la voluntad del Padre sin queja, sin descontentamiento, sin murmuración, sin contienda, sin rebelión, sin individualismo, sin buscar lo suyo propio. Y aquí ya estoy retomando el contexto de Filipenses capítulo 2. Pero era necesario meditar bastante acerca de la murmuración. Primero, por el contexto, y segundo,
porque hemos pasado por alto muchas veces este gran mal, en la iglesia, en mi vida, en todas las esferas de mi vida. Y sé que usted también. Como oveja al matadero, ¿quién ejemplifica mejor esto? Pues Cristo, el Señor mismo. Él no ha dicho nada. Se mantuvo lejos, perfectamente ubicado, y se humilló hasta lo sumo. Una meditación de otro puritano, Thomas Brooks, tituló esta meditación de la siguiente manera: ¿podemos murmurar en medio de la aflicción? Categóricamente no, porque murmurar es pecar. No importa el contexto, no importa la situación. Dice el autor: oh, pero mis aflicciones son más grandes que las aflicciones de otros hombres. ¿No puedo murmurar? Él responde: no. Y desarrolla muchas cosas, como algunas de las cosas que dice a continuación. De hecho, no responde directamente. Él dice: primeramente voy a analizar cuáles son tus aflicciones, porque la mayoría de tus aflicciones tienen que ver con malas decisiones que has tomado. Segundo, él dice algo que ya hemos indicado. Puede ser que el resultado de tus aflicciones pues no sea causa de malas decisiones, pero seguramente hay cosas en tu carácter que el Señor necesita tratar. Y Él sabe que el remedio para esa falta de carácter son esas aflicciones. Y aquí podemos entender por qué la Escritura dice que nadie va a atravesar problemas, tribulaciones, situaciones que no pueda soportar. Necesitamos tener confianza. Puede ser que su corazón se ha endurecido o está, no endurecido, pero tal vez se ha relajado mucho. Y así como el buen maestro con los alumnos tiene que hacer algo para animarlos, para que salgan de esa frialdad, de ese descuido. Puede ser que el corazón esté demasiado tibio y se esté deslizando a situaciones que no convienen. Y ahí te va una aflicción para que te reanimes. Dios ve muy necesario incentivar los afectos correctos del corazón. Escuche bien, los afectos correctos. Por eso hay ciertas situaciones que se presentan en la vida. Requerimos mucha humildad, amados hermanos, para responder sabiamente ante esto. El humilde va a decir: ¿quién soy yo para no recibir esta situación? Seguramente hay algo en mi carácter que mi Señor quiere tratar conmigo. Recibiré de la mejor manera posible esta aflicción. Que el Señor me conceda misericordia, gracia, para recibir esto de la mejor manera. Continúa diciendo Thomas Brooks en otra meditación que se titula Un corazón humilde. El corazón que es orgulloso va a murmurar y no dirá esto, pero el alma humilde se va a echar a los pies de Dios en silencio. Le va a dar gloria, le va a pedir: ayúdame a cubrir mis necesidades básicas, Señor, y a atravesar ese horno de fuego y a salir victorioso. Ayúdame, Señor, a vencer la vergüenza, el orgullo y a expresar de manera pública, es decir, con la congregación, mi necesidad para que ellos me sostengan. Ayuda a mis hermanos para que no me juzguen, sin importar la posición que gocen, sin importar la posición que ellos gocen, para que no me juzguen, sino que me reciban como ellos fueron recibidos en su momento. El día que se arrepintieron de sus pecados y Cristo, amoroso, tierno, lleno de gracia, los recibió y los cubrió. Y los recibió en amor, porque el amor cubrirá las faltas. Ayúdame a no vivir engañado y creer que si mi plato está lleno de los mejores manjares, que esa será razón suficiente para estar contento. Preferible ser como aquel hombre que tenía para comer piedras y pasto, pero aún tenía un corazón agradecido y se sentía lleno. Ayúdame, Señor,
a no ser como el orgulloso, que hace berrinches, que patalea, abate y su corazón está inquieto. Porque como mencionábamos en esa definición de MacArthur de la palabra murmuración, es aquel que murmura, es aquel que piensa que es injusto lo que está recibiendo. Las aflicciones son los agentes de Dios para tratar con nuestro corazón. Amado hermano, esta vida será todo el infierno que vamos a experimentar. Nos aguarda algo que no van a gozar los pecadores no arrepentidos, porque los pecadores no arrepentidos, por locura que parezca, este es todo el cielo que van a experimentar. Y lo por venir es el verdadero infierno. Thomas Manton dijo que la murmuración es contraria a la providencia, es renunciar a la soberanía de Dios. No tenemos derecho a cancelar nuestra suscripción a la soberanía de Dios, ni menos si somos creyentes. Por su parte, Thomas Watson dijo que la murmuración es música para el diablo. Y cuando la murmuración viene del pueblo de Dios, coloque esa música en su lista favorita de música. Está tan contento el diablo cuando murmuramos siendo creyentes. No murmuremos, hermanos. Atendamos lo que dice el apóstol, hacer todo sin murmuraciones. ¿Por qué? Porque no solamente es malo murmurar, es perverso, es totalmente contrario a un espíritu cristiano. Si mi fe es fuerte, no murmuraré. Entonces fortalezcamos esa fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Que el amor de nuestro Dios Trino subordine siempre nuestros corazones. Amén. Amén. Amén.